El Vaticano es considerado la santa sede de la Iglesia Católica. Este lugar también es el asentamiento del Papa, el cual se erige como la máxima figura de esa religión. Pero más allá de esto, aquel sitio sagrado también esconde algunas cosas que no muchos conocen. En este video te mostraré los secretos más ocultos del Vaticano, para que te quedes sin palabras al conocer la verdadera naturaleza de la santa sede de la religión católica. Al ser un exponente del catolicismo, el Vaticano es considerado un lugar sagrado. Sin embargo, este sitio oculta un secreto que podría poner en peligro todo lo que se cree acerca de él. Desde hace muchas décadas, el Vaticano mantiene vínculos con la mafia de diferentes países. Por supuesto, la más cercana de todas es la italiana. Según se sabe, esta iglesia romana ha sido responsable de financiar muchos delitos cometidos por los grupos de crimen organizado, los cuales incluyen estafas y tráfico ilegal de armas. Tal vez la prueba más contundente acerca de la relación entre el Vaticano y la mafia italiana es el escándalo del Banco Ambrosiano. En 1982, Roberto Calvi, presidente de esta entidad financiera, y Paul Marcinkus, jefe del Banco del Vaticano, quedaron expuestos por tener contactos con la mafia. Además, fueron acusados de entregar fondos de las entidades financieras que manejaban al crimen organizado. Como consecuencia de este escándalo, el Banco Ambrosiano cerró sus puertas y la Santa Sede tuvo que pagar $200 millones a todos sus acreedores. Este hombre que puedes ver ahora mismo en tu pantalla fue conocido como Juan Pablo I. Se convirtió en el sumo pontífice de la Iglesia Católica el 26 de agosto de 1978. Sin embargo, falleció 33 días después de su nombramiento. La versión del Vaticano dice que Juan Pablo I murió a causa de un ataque cardíaco. Aquí es donde comienzan los misterios, pues nunca se hizo una autopsia ni tampoco se entregaron informes médicos oficiales que avalaran los dichos de la Iglesia romana. Esto ha hecho pensar que la muerte de aquel Papa fue causada por otros motivos. Muchos creen que Juan Pablo I fue envenenado por un miembro de la mafia italiana. Al parecer, el crimen fue cometido para evitar que ese hombre revelara un fraude financiero que tenía como protagonistas a varios cardenales del Vaticano. Hoy en día, las investigaciones sobre este caso están cerradas. El año 2012 fue uno de los más agitados para el Vaticano. En ese entonces, se produjo un escándalo de grandes proporciones que tuvo como protagonista al Papa Benedicto XVI y a Paolo Gabriele, su mayordomo. El hecho es que este hombre había robado una serie de documentos que comprometían a la figura de Benedicto XVI y que revelaban el lado más oscuro del Vaticano. Aunque Gabriele dijo que lo hizo para salvar al Papa, fue condenado a pasar 18 años en la prisión. Mientras estaba en su celda, Benedicto XVI lo visitó y le otorgó su perdón. Tras esto, fue liberado y adquirió un puesto de trabajo en un hospital de Roma. Desde entonces, mantuvo silencio en lo que respectaba a los documentos robados. Finalmente, falleció en el 2020 por circunstancias desconocidas. Esto generó varias sospechas, pues se cree que el Vaticano tuvo algo que ver con su muerte. Gracias a que fue representado en muchas películas, el exorcismo se ha convertido en una de las prácticas más interesantes de la religión católica. La misma se encarga de expulsar a las fuerzas malignas que toman los cuerpos de ciertas personas. Aunque esta práctica es algo regular en el catolicismo, muy pocos saben que también es algo llevado a cabo por el Vaticano. Durante su papado, Juan Pablo II realizó personalmente 3 exorcismos. La cosa no finaliza allí, pues en los tiempos de Benedicto XVI, las filas de exorcistas se expandieron dentro del Vaticano. Actualmente, en esta iglesia romana hay 350 sacerdotes que se especializan en esta práctica del catolicismo. Todos ellos son dirigidos por una especie de jefe, el cual se encarga de encomendarle sus misiones. Por otro lado, los exorcistas del Vaticano solo realizan esta práctica dentro de sus límites. Desde siempre, el Vaticano ha dado muy buena imagen al resto del mundo. El principal motivo es por ser el centro del catolicismo. Sin embargo, la realidad de este lugar no es tan pura como la pintan. Tal vez te sorprenda, pero el Vaticano tiene el índice de criminalidad más elevado del planeta. Al ser visitado por tantos turistas cada día, este sitio se transforma en un paraíso para los ladrones y los carteristas. Estos delincuentes aprovechan la inexperiencia de los visitantes para poder hacerse con sus pertenencias personales. La situación del Vaticano se complica al saber que no tiene una prisión y que cuenta con un solo juez. Además, muchas de sus leyes se basan en el Código Penal de Italia, por lo que resulta muy difícil para esta iglesia romana tomar decisiones propias.
Cada año, mucha gente acude a los dominios del Vaticano para confesar sus pecados. Por lo general, estas personas reciben el perdón de los obispos con los que hablan. Sin embargo, en ocasiones, los pecados cometidos son tan graves que no pueden ser absueltos por los sacerdotes ordinarios del Vaticano. En esos casos, la persona implicada es enviada a un tribunal secreto llamado Penitenciaría Apostólica. El mismo se encargará de perdonar el pecado que no pudo absolver el obispo de turno. No se sabe mucho más acerca de este tribunal, pues la mayoría de sus acciones y reuniones son mantenidas en secreto. De todas maneras, se cree que es parte de la curia romana y que funciona bajo las órdenes del Papa, el cual ejercería como presidente de dicho tribunal eclesiástico. Si hablamos de las cosas que oculta la Iglesia romana, no podemos dejar de lado al archivo secreto del Vaticano. En el interior de este sitio, hay estanterías que se extienden a lo largo de varios kilómetros. Las mismas contienen libros y documentos que solo pueden ser vistos por el personal autorizado. Se cree que esos archivos muestran la correspondencia que los papas han recibido en los últimos 800 años. Eso no es todo, pues algunas personas dicen que la documentación de este lugar oculta papeles importantes de la historia, tal como cartas de Miguel Ángel y actas de acusación contra Galileo Galilei. Por otro lado, debes saber que el archivo secreto del Vaticano tiene una sección que está restringida para todos a excepción del Papa. Según los rumores, en este sector se encuentran escondidos los secretos más grandes y oscuros del catolicismo. Te presento ahora a la Guardia Suiza. Se trata de un pequeño ejército que reúne a los 100 mejores soldados de Europa. Estos militares se encuentran en distintos puntos del Vaticano y casi siempre van vestidos con atuendos renacentistas. Más allá de esto, la Guardia Suiza oculta algunos secretos bastante interesantes. Si se quiere ser parte de la Guardia Suiza, es necesario tener una altura de 1,75 m. Eso no es todo, pues los miembros de esta armada no pueden tener pareja. Por otra parte, cuando los soldados de la Guardia Suiza deben proteger al Papa, usan ropa de civil y portan armas de fuego bastante modernas. Una de las cosas que muy pocos saben es que, a diferencia de los presidentes, en el Vaticano no existe un vicepapa. Cuando un cardenal es nombrado sumo pontífice, se convierte en el líder de la Iglesia Católica y se posiciona como el vocero de Dios en la tierra. Ya como papa, deben cumplir con sus tareas hasta su fallecimiento o hasta que decida abandonar el cargo. Antes de que el nuevo líder sea elegido, el lugar será ocupado por un cardenal designado, el cual se encargará de llevar a cabo todas las responsabilidades que tengan que ver con el papeleo y la administración. Lo mismo pasa si el Papa en vigencia cae enfermo. En ese caso, el reemplazante tendrá que completar y aprobar toda la documentación que le llega al sumo pontífice. Sin embargo, tendrá prohibido realizar cualquier deber ceremonial, ya sea una misa o un acto público frente a los creyentes. Más allá de la fe que promulga, el Vaticano no podría sostenerse sin una economía. Puede parecerte increíble, pero este lugar invierte varios millones de dólares cada año para poder funcionar correctamente. Entre sus gastos, podremos encontrar la financiación de las embajadas internacionales, el mantenimiento de catedrales antiguas y el costo de los viajes que el Papa hace por todo el mundo. Si te preguntas cómo obtiene el dinero que necesita, déjame decirte que lo hace a través del diezmo que los fieles hacen a su causa. La cosa no finaliza allí, pues también recibe donaciones por parte de parroquias locales, las cuales entregan hasta 100 millones de dólares por año. Por otro lado, el Vaticano obtiene ganancias del merchandising que se vende en el interior de sus dominios. De todos los secretos que hemos visto del Vaticano, ¿cuál te impactó más? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.